Hola otra vez. ¿Cómo estás? Holitas. Listo. Ya le mandé también a Juan y a Sara invitación. Y listo, ya tenemos a gente que se está conectando. No sé si me escuchas bien o sueno muy pasito. No, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? Bien, yo te digo súper. Hola, Sara. Yay. Ya son. Hola. Listos. Bueno, para la gente que se va conectando, entonces el día de hoy vamos a hacer un conversatorio en el marco del foro de la imagen de protesta, que es una iniciativa que tuvo Evelyn para analizar pues las imágenes que se están generando en el marco del paro nacional. Entonces estamos esperando a nuestro último invitado para empezar. Mientras se conectan, si quieren también, pues pueden ir compartiendo el foro y eso en sus historias, en sus perfiles, mientras tanto. Pero bueno, pues les voy a contar, mientras llega Juan, de qué se trataba este foro. Pues fue más o menos 2 semanas en las que a lo largo de los días publicamos diferentes imágenes que se han dado en el marco del paro nacional, como les comentaba ahorita, para analizarlas y problematizarlas desde varias miradas, ¿no? Los invitados de hoy todos son artistas visuales, yo ahorita más tarde les comento un poquito más de sus perfiles, pero bueno, como que la idea del foro más que todo era pensarnos qué se está replicando en estas imágenes que se están dando, como de dónde vienen todas estas violencias, cómo se está usando la imagen de las víctimas, y de qué forma entender y problematizar esas representaciones que estamos haciendo desde las imágenes, ¿no? Eh, sí, pues nada, como que mucho de la dinámica fue también hacer este análisis por medio de videos, historias, y se contó con la participación también de la gente que veía los perfiles. Se hicieron encuestas y pues también vamos a tener en cuenta como algunos de los comentarios que se hicieron en cada uno de nuestros perfiles individuales. Y pues sí, eso sería todo. Digamos que es en este panorama, pues es pertinente en la medida en la que se están compartiendo un poco irreflexivamente muchos de estos contenidos. Y si es bueno parar en el camino un momento para ver qué es eso que estamos compartiendo también, ¿no? Porque todas estas imágenes crean un imaginario sobre el mundo y en especial sobre esta coyuntura que estamos eh, pasando actualmente. Creo que Juan ya llegó, invitarlo a que se una. Espérenme un segundito. Y paso a presentarlos, ya que les resumí un poquito sobre el foro. No sé si alguna de ustedes, chicas, quiera decir algo más acerca de eso antes de empezar como en forma. Evelyn, que fuiste la creadora, si quieras agregar algo más. Sí, pues yo primero estoy muy contenta como de que existe este espacio. Creo que han surgido muchas cosas interesantes pues, del diálogo que se ha creado en torno a las imágenes. También la plataforma de Instagram eh, implica como unas formas de interacción particulares, entonces el diálogo, tú sabes, como que hay que hacer videos de muy poco tiempo, como y poner ideas muy concretas, entonces también eso ha sido un reto y la idea de este live es como ampliar un poco eso que ya se sembró en el foro y expandir las ideas y también ponerlo en tensión con lo que ha comentado la gente, con todo ese tejido que se ha creado, que me parece súper potente y que abre muchas posibilidades a la imagen. No sé, Sarita, qué quieres compartir también? Uf, pues nada, estoy feliz de poder estar acá y pues de haber podido participar con ustedes, chiques. Me pareció un ejercicio interesante porque pues hoy en día, pues con el tema de la pandemia y con el paro nacional, siento que el apropiarse de estas herramientas es una cuestión muy fuerte, en sentido de que hacemos micropolítica y más como dentro de los campos artísticos. Entonces, pues gracias por la invitación. Gracias a ti por estar, Sara. Y bueno, ya llegó Juan. Entonces no sé si quieres decir algo. Estamos hablando un poquito como de lo que fue el foro, como el espacio que vamos a tener hoy. Y ya ahorita pues paso a presentarlos para que arranquemos como con el, el esquema que tenemos pensado. Bueno, hola a todas y todos.
Y pues nada, pues o sea, yo siento que el foro se ha prestado como para hacer nuevas reflexiones, por lo menos con Evelyn ya llevábamos desde hace tiempo pues en el semillero de documental en el que estamos pensando las imágenes de protesta, pero siento que como con el foro hemos expandido un poco esa noción, ya empezando a tocar temas como el de la pintura, el del héroe, el del mártir, sí, varios temas que no habíamos tocado anteriormente, entonces creo que se ha prestado mucho para hacer, digamos, nuevas indagaciones con respecto a la imagen de la protesta, no solamente en términos documentales o en términos de imagen, sino también en términos morales, antropológicos, sociológicos, como las implicaciones sociales que también tienen las imágenes. Y no solamente ahí desde el pajazo mental del artista que piensa únicamente en términos de imagen, sino también en términos de cómo influyen esas imágenes en la concepción que tenemos sobre la protesta. Mm. Listo, súper. Bueno, entonces, como ya se habrán podido dar cuenta, los que están conectados, nuestros tres invitados son artistas visuales, los tres son de la Javeriana, entonces voy a empezar presentando a Evelyn Piñeros, que fue la creadora de la idea del foro en general. Evelyn es artista visual e ilustradora de la Javeriana, trabaja en varios proyectos también pensándose desde el feminismo y la violencia en Colombia. Sara Ardila, lo mismo, también artista visual de la Javeriana, muchos de sus temas también pues están ligados como al género del papel de la mujer en el arte. Y Juan González, él es codirector de Casa Mambrú, que ha colaborado en varios eventos también con nosotros, con El Balcón, y es documentalista y también artista visual. Y pues por último, yo, Samuel Sabogal, que pues, soy parte del Balcón, investigador y editor en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana también. Entonces, pues bueno, ya como con este contexto que les dábamos un poco sobre el foro, también queríamos resumirles como esas temáticas que trabajamos a lo largo de los días en cada uno de los perfiles. Entonces, digamos que fueron cuatro grandes temas, pero todavía queda uno pendiente, si no estoy mal y me corregirá Evelyn. Arrancamos con símbolos, que hablamos un poco sobre todas estas imágenes que han empezado a salir en la protesta, ¿no? Entonces, los performance, el uso de la sangre, el monumento, o bueno, los monumentos que se han estado creando, ¿no? Como lo de Dylan Cruz, el monumento a la resistencia en Cali. Mm, bueno, bueno, la bandera y los mapas también estuvieron incluidos en ese día de símbolos. Después hablamos más centrados como en el performance y en el uso de la sangre. También hablamos un poco sobre el papel de la comunidad LGBT en los performances que se están haciendo en el marco del paro. Y las últimas dos temáticas fueron la idea de los héroes y la violencia la vivimos primero en las imágenes. Entonces todos esos referentes que también tomamos eh, previos en nuestra cultura también como documental y de imágenes, pero también desde otros países, ¿no? Y desde otros lados. Entonces, bueno, como teniendo presentes estos cuatro temas, falta uno que es cómo se vive el luto, y es que no se ha dado como el espacio para vivir ese luto, pues en la medida en la que se han estado produciendo todo el tiempo imágenes y todo el tiempo se está como con el sentimiento a flor de piel. Ese sería el último que creo que vamos a trabajar más adelante y que pues bueno, creo que vamos a conversar también un poquito hoy. Y la idea pues del foro es guiarnos a responder una gran pregunta que es cómo estamos viendo la revolución, ¿no? Esa es como la gran pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy y la articulamos como en tres subpreguntas en las que pues vamos a participar todos un poco aportando. Entonces la primera es como de dónde vienen nuestras imágenes, de dónde vienen todos esos referentes visuales que estamos utilizando. La segunda es cómo estamos usando esos referentes, cómo estamos también utilizando nuestras imágenes y creando nuestras imágenes. Y la tercera es si debemos o no cambiar estas imágenes que estamos produciendo. Entonces, listo. Vamos a arrancar con la primera pregunta, desde dónde vienen nuestras imágenes, y la idea es, acá vamos a problematizar un poco la idea de revolución y lo que les contaba ahorita de dónde vienen todos estos referentes, ¿no? Entonces, no sé si quiere empezar Juan, como con esta idea de revolución, como acotándola un poco al contexto del foro. Sí, como que nos ha interesado pensar un montón en términos de revolución, porque cuando uno habla de revolución es que se está cambiando una estructura o una raíz de fondo bien importante.
Y yo creo que trasladar ese discurso de la revolución como a lo que está pasando ahorita en las manifestaciones es, yo creo que un poco ingenuo y hasta problemático en el sentido de que, por ejemplo, yo recuerdo mucho esta película de Godard que se llama Todo va bien, en el que después de mayo del 68 veían como con los trabajadores y las empresas que todo seguía igual, a pesar de que fue un cambio muy profundo, a pesar de que fue una confluencia de pensadores, el pueblo, etcétera, como en contra de una estructura, y después de ese gran cambio, como que es muy difícil sostener esa especie de revolución. Es por eso que uno ve Cuba como está hoy en día, ¿sí? Cuando intentan sostener una especie de sistema diferente, pues llegan los yanquis y les hacen embargos, bloqueos, etcétera, y sabotean todo. Entonces yo creo que no se puede hacer una revolución, o creo que de hecho la revolución diluye como las potencias de la protesta, porque las protestas siempre son para temas particulares, ¿no? Como la educación, la salud, en contra de la reforma tributaria, sí, como que siempre tiene ejes muy particulares, y siento que decir revoluciones, ya cuando uno habla de revolución es cambiar todo un sistema y una estructura, y pues eso no está pasando, estamos, y no creo que pase, o sea, yo soy un poco pesimista en ese aspecto, pues porque este país es un mierdazal, es un asco este país. Y para que haya un cambio profundo, pues no creo o sea, yo creo que es necesario algo más, algo aparte de lo que ya estamos haciendo. Entonces yo creo que la revolución diluye todo eso, porque se vuelve un tema demasiado amplio, demasiado complejo, demasiado grande como para lo que está pasando ahorita en Colombia, que son protestas que están luchando para temas muy concretos, como los que mencioné ahorita. Y de hecho que empezó pues por la reforma tributaria de Duque. Entonces, revolución, yo no sé qué tanto es revolución. Y además también pensando que la revolución no solo es en términos sociales, sino en términos de cómo pensamos lo real. Y creo que estamos pensando lo real desde las imágenes de maneras hipercodificadas, que de hecho siguen muy acordes a la hegemonía cultural. Entonces ahí es cuando uno se pregunta qué revolución si seguimos pensando bajo los términos que la hegemonía quiere que pensamos y que representemos la protesta. Entonces por eso yo digo, no es una revolución, es una protesta. Y son protestas importantes, tampoco es como pormenorizar, eh, como reducir la protesta, no, sí, son cosas importantes, pero tampoco hay que llevarlo al extremo del pajazo mental de que es una revolución, no. No estoy de acuerdo con ese término tan amplio de lo que es una revolución. Ok, acá para Juan, en parte no estamos en un marco de revolución, sino más de protestas. Es un poco Uh-huh. lo que quería decir, porque queríamos empezar con esto, porque sí hemos evidenciado, digamos, a lo largo del foro y también con otras reflexiones que hemos hecho, que se toman muchos referentes de revolución para hablar de lo que está sucediendo en la contingencia actualmente, ¿no? Pero Sara creo que tiene también una idea muy interesante sobre esto de la revolución y la protesta, entonces no sé si quieres ampliar un poco esa idea, pues. Sí, claro, pues realmente lo que he observado mucho pues dentro del ámbito universitario y también dentro de la calle es que se llena mucho el imaginario de que revolución es salir a marchar, es salir a gritar, es salir a generar como una incomodidad a lo privado, una incomodidad al burgués que no, nunca, como que se podría decir que sus problemas mínimos es poder llegar temprano a la empresa a trabajar. Pero pues algo que me pareció interesante dentro de mis clases universitarias de este último semestre fue como el establecer este tipo de asambleas, este tipo de mesas de diálogos en donde nos pusimos a como cuestionar si lo que está sucediendo en Colombia sí es una revolución y no. Y pues también tengo como ideas a favor de lo que decía Juan, que realmente para que se genere una revolución creo que se necesita un poco más de 2 meses, porque ya pues hace poquito celebramos los 2 meses del paro nacional, que creo que hace mucho tiempo no pasábamos tanto tiempo en una situación así, en donde la mayoría de los colombianos se andan manifestando en cuestión de estar en contra de las políticas del gobierno actual. Entonces, creo que sí es cierto que no estamos en una época de revolución, posiblemente la estemos más adelante, pero me parece algo positivo y me parece súper admirable que muchas universidades y muchos estudiantes han generado los espacios pertinentes para poder también cuestionarse la idea de
qué es ser una persona revolucionaria, qué es lo que está sucediendo en el país y cómo es lo que podemos cambiar. También siento que hoy en día se ha dado mucho a flote como estas comunidades, las comunidades LGBTIQ+, las comunidades feministas, las comunidades de la Minga, todo, o sea, como que las comunidades afro, todos nos hemos reunido para también establecer una nueva imagen de revolución, porque pues todo esto siempre ha ido de la mano de revoluciones, lo que vemos en Estados Unidos con Black Lives Matters, lo que vemos en Francia cuando pues, hubo como una subida de precio a la gasolina y los chalecos amarillos empezaron a manifestarse de una forma violenta, que realmente eran unos disturbios supremamente fuera de ese imaginario rosado que tenemos de Europa, que son personas civilizadas y que no rompen un plato, o lo que pasó ahorita con Canadá en cuestiones de los cadáveres de los niños nativos bajo las iglesias, que simplemente la comunidad empezó a quemar esas iglesias porque estaban que la institución de la iglesia y la institución que fue la colonia inglesa en Canadá, pues no actuó de la mejor manera. Sí, súper. Y ahora que lo mencionas también quisiera como llevar el tema hacia ese lado, ¿no? Como los referentes que tenemos de afuera. Entonces, listo, entendemos un poco como que sí existe esa idea de revolución en torno de la protesta y que no deberíamos entenderla como tal. Pero ¿de dónde creen ustedes también que vienen como esos referentes que tomamos para hablar de revolución cuando se trata de una protesta? Uf, pues yo creo que el primero es la Revolución Francesa, ¿Mm? con toda esta cuestión de la típica imagen de la libertad guiando al pueblo, como esta idea de tenemos que quemarlo todo para poder resurgir poder, y que el pueblo lleve al pueblo y se pueda manifestar, cambiar los gobernantes y tales, como que sentimos que hay una necesidad de generar violencia para poder hacer un cambio. Lo cual, pues, me gustaría decir como no es el único medio, pero desgraciadamente también hemos sido un pueblo que ha sido maltratado y violentado durante muchísimos años. Ujú. Eh, También yo pienso que si bien estoy de acuerdo con lo que dicen, con que no se puede pensar en la revolución como la gran revolución, como la utopía de la revolución, de cambiar todo, de quitar los edificios y volver a construir, porque pues ya se ha sentado algo. Más bien lo pienso como la utopía que dice William Ospina, como que la utopía está en el horizonte y uno siempre va caminando hacia allá, pero siempre es horizonte, o sea, uno se acerca cada vez un poco más, pero siempre va a estar a esa distancia. Entonces creo que como que lo que impulsa las protestas es esa idea un poco en abstracto de cambio, porque incluso no, o sea, es difícil pensarse un mundo por fuera del capitalismo, que fue lo que pasó pues, con Mayo del 68, que fracasaron como estas dos otras posibilidades de mundo, que era el comunismo y el socialismo. Entonces, desde ese momento ha habido como una lenta cancelación del futuro, citando a Fisher, que es un teórico de la imagen muy importante. Entonces él dice que en el momento en que se cancelaron las otras posibilidades desde la imaginación de concebir mundo, luego pues reproducimos las mismas formas en que el mundo se enuncia desde el capitalismo. Entonces creo que eso es como lo que pasa ahí un poco con la revolución, pero que también es un impulso muy potente, o sea, es muy bonito pensar que hay como una unión colectiva en pro de pensarse, incluso solo desde el gesto corporal de movilizarse, pensarse la comunidad, pensarse otro tipo de relaciones con el otro. Entonces, pues creo que tiene muchas potencias y que la imagen siempre, pues siempre ha sido central porque uno termina construyendo un mundo con la imagen, porque la forma en que nos relacionamos con el mundo es desde los sentidos, pero se ha privilegiado la mirada por sobre los otros. Entonces, básicamente, como uno construye mundo es desde el banco de imágenes que uno tiene en la mente, de todas las imágenes que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, hablamos de publicidad, de historia del arte, de cine, o sea, de todo ese tipo de contenidos.
Y así es como terminamos entendiendo incluso lo real. Y ahí también está radicado el problema. Es como lo que quisimos buscar también problematizar en el foro, y más que criticar necesariamente las imágenes, es más bien pensar cómo, de dónde viene esta forma particular en que estoy mirando y por qué es problemático, o sea, de dónde viene, quién me ha heredado esos discursos y por qué es necesario pues que yo tenga que repensarme eso, si quiero seguir reproduciendo o enunciando al otro desde la forma en que siempre ha sido enunciado, desde el que lo oprime, por ejemplo. Ujú. Antes de, queríamos decirles, pues acá les acabo de mostrar también bueno, dos de las imágenes de lo que estaban diciendo Sara y Evelyn. La primera es La libertad guiando al pueblo, una pintura de Eugene Delacroix sobre la Revolución Francesa. Y la segunda que les acabo de mostrar también fue de mayo del 68, las protestas, que es muy interesante lo que tú dices, porque durante esa época se democratizó el uso de la imagen, ¿no? Entonces también como que la producción desde lo popular, podríamos decir, de imágenes, cambió también esa forma de protestar, ¿no? Entonces estos dos referentes son franceses, son europeos, los dos, y quería preguntarles como qué otras ideas de revolución y protesta en esta primera pregunta que estamos tratando de resolver, de dónde vienen nuestros referentes, se aplican también como para Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos entender la idea de revolución o de protesta con referentes latinoamericanos? Y cómo estos referentes europeos también atraviesan esa mirada latinoamericana. Ujú. Yo creo que, pues primero hay que como mencionar que todo el arte latinoamericano está permeado del arte europeo, o sea, como todas nuestras formas de entender el arte han sido heredadas, o, pues como los rasgos más importantes, como los cimientos de eso. Pero eso no quiere decir que sea una copia del arte europeo, sino han habido procesos de apropiación, de antropofagia, como de consumir algo y convertirlo en otra cosa, como en el arte brasilero, en el arte mexicano. Y un referente muy importante de la forma en que vemos la revolución como el gran evento es la Revolución Mexicana, donde está pues el muralismo mexicano con Diego Rivera y pues todos estos grandes representantes del muralismo, pero que entonces empiezan a generar como un poco de choques dentro de esta idea de la revolución, que es justamente desde la idea patriarcal de revolución. Entonces la revolución se ve como el gran evento que lideran los hombres, que también conecta con esta idea del viaje del héroe, que el héroe es el que lidera y el que vive toda una aventura para liberar su pueblo, liberarse a sí mismo, y que siempre es un hombre. Entonces esto pasa mucho en la revolución mexicana, donde había pues una tensión entre, una pugna entre lo público y lo privado, o sea, la revolución tenía un lugar en lo público, pero entonces lo privado era relegado a las mujeres, por ejemplo. Entonces pasaban cosas como lo de Frida Kahlo y Izquierdo, que eran pintoras de lo íntimo, pero entonces también se hablaba de revolución en sus pinturas, pero era otro tipo de revoluciones que no, pues no eran compatibles con la gran idea de revolución como de los hombres. Entonces creo que aquí me gustaría pasarle la palabra a Juan, que creo que él tiene hartas cosas que decir al respecto. Dame un segundo, respondo unas cositas del chat rápido. Sí, vamos a guardar el live, va a quedar acá en el Instagram del balcón que están preguntando. Un segundito, ya te doy la palabra, Juan. Aquí por acá hay otras preguntas. Bueno, saludan a Evelyn y a Sara. Por ahí, sus fans. Listo. No, ya, esa era la única, creo. En un segundito. Bueno. Pensar la revolución de la misma forma del siglo XVIII o el siglo pasado puede resultar creando una idea de revolución que no entiende los mecanismos de protesta que van apareciendo. Sí, súper. Sí, eso creo que es también un poquito como la discusión que estamos dando. Entonces, sí, ya, si quieres, dale, Juan, y nos amplías un poquito sobre esa idea. Yo Mm, perdí una pregunta que alguien había hecho. Ya aquí está. Evelyn pregunta, reconociendo que es un momento importante para muchos, ¿qué opinan de la idea de la fiscalía de judicializar a las personas de la primera línea? Creo que se lo podemos responder más tarde, pero sí es importante como hablarlo también. Sí, Ujú. y la estaba guardando para el final, no se me había pasado, solo que digamos ahorita en el marco de las preguntas y esas las dejamos un poquito más
más adelante, sí, perdón, no haber hecho referencia a eso. Listo, entonces estamos en que pues existen como esta pugna entre lo público y lo privado, ¿no? En la idea de revolución y que pues también las revoluciones latinoamericanas, pensando un poco en la revolución mexicana, están muy atravesadas por una idea machista, ¿no? Entonces, dale Juan con lo que ibas a ampliar de esta idea. Pues, pues es que la idea, pues sí, del muralismo mexicano era hacer una especie de arte que tuviera en cuenta como una especie de relato de identidad nacional que diera cuenta de los ideales revolucionarios, pues porque ya después de que se hace una revolución debe haber una especie de hegemonía cultural que permita mantener esa revolución, y el modo que querían hacer en esa época pues era a través del arte y de las imágenes, concretamente el muralismo mexicano. Y lo que pasaba es que solamente era válido ese tipo de arte monumental. Hay que tener en cuenta también los tamaños enormes, que eran generalmente estaban en el espacio público, en espacios donde eran muy visibles al ojo de los demás, y como que se relegó otro tipo de arte a lo íntimo, a lo privado, a un arte menor que el arte que el arte monumental, que de hecho eso tiene una gran herencia del Renacimiento, ¿no? Que generalmente, pues, sobre todo digamos de los murales, esos que hicieron en la Capilla Sixtina, los vitrales, no, sí, las paredes gigantes que hicieron en la Capilla Sixtina, pues Los es, frescos. digámoslo, eso tiene una gran herencia en el muralismo mexicano. Y digamos que, de hecho, hemos visto y hemos discutido también mucho en torno a lo que ha pasado ahorita, porque muchas personas han dicho que el arte intimista o el arte de lo privado no es propio de la revolución, y ya ha pasado acá con un sujeto que ya hemos discutido su argumento, que se llama Juan Cárdenas, que había hablado un montón sobre eso, sobre que la gente que critica el monumento de la resistencia, que es este monumento enorme, que es un puño alzado, que ese es el monumento de la revolución, y que la gente que osa criticar ese tipo de monumentos, pues que siga haciendo su arte intimista, que siga haciendo su arte privado, que eso a nadie le interesa, y digamos que se ha traído un poco la discusión lo mismo que pasaba con las mujeres, con el muralismo mexicano, porque digamos que en el muralismo mexicano se quería generar una especie de relato de identidad, pero lo que las muralistas mexicanas dirían, lo que pasa en nuestra intimidad también es parte de nuestra realidad mexicana y también es parte de las maneras de concebir una revolución, o por lo menos de concebir lo real. Entonces yo creo que solamente relegar lo público y lo monumental y lo enorme como a la revolución es muy patriarcal, y pues es muy del padre, y viene precisamente de este pensamiento machista que viene desde el Renacimiento, y que uno se va dando cuenta que tiene una herencia y que tiene unos rezagos en la manera que todavía hoy concebimos la revolución. Pero digamos que también, también yéndome un poquito para atrás, cuando Evelyn hablaba de que la Revolución Mexicana sí fue pues un granito en las revoluciones latinoamericanas, también diría que la Revolución Cubana, Ujú. o yo creo que es un eje transversal a la hora de pensarnos como la revolución, pues porque a raíz de ellas que los demás países latinoamericanos decimos como, uy, algo está pasando, y pues pasaron estos acontecimientos, y sobre todo lo que pasaba como la apropiación de la abstracción europea, cómo se la empezaron a apropiar, que era lo que tú decías, como esa especie de antropofagia de coger las maneras de representar lo real o de pensar lo real a través del arte, como ellos se la apropiaban y la transformaban, y de hecho utilizaban esos propios mecanismos del arte europeo para hacer crítica contra el arte europeo. Así como que no es que sea en una negación del europeo, de lo colonial, sino una reactivación, ¿sí? Como que no es una pasividad, como siento que está pasando mucho, por lo menos en el contexto. Yo cuando vi esa pintura de este sujeto que retrató a los de la primera línea, siento que ahí es muy problemático porque es una herencia evidente de las pinturas renacentistas, como la composición, el dramatismo, el momento perfecto. Me olvidó el término que utilizaba Bresson, el momento indicado. ¿Tú te acuerdas de él? Decisivo. Decisivo, No, como el entonces, momento culto, clímax, que siempre se muestra desde las imágenes, sobre todo desde la pintura, ¿sí? Que sigue siendo una herencia muy europea, y es como, marica, no se está pensando, creo que de manera activa, la manera en que estamos representando la protesta. Y es que ni siquiera estamos pensando si es posible representar la protesta, ¿sí? Yo creo que eso sería hasta una pregunta más interesante, ¿no? ¿Será posible que la imagen puede contener la complejidad de la protesta?
¿no sería de pronto más interesante empezar a problematizar desde las imágenes? ¿Es posible representar la protesta, dar cuenta de la protesta, dar cuenta del acontecimiento tan complejo? Yo creo que el acontecimiento de hecho desborda la imagen. Sería chévere que la imagen de pronto diera cuenta de eso, ¿no? Pero creo que seguimos con ese ideal que es evidentemente muy del Renacimiento, de que la imagen da cuenta de lo real. Y pues a mí me parece redenso. Y creo que eso ha sido relegado también en todas las en algunas revoluciones, porque creo que la revolución cubana se pensó mucho y por eso empezaron a hacer pinturas abstractas. Yo creo que se pensaba un montón eso también, de si es posible que la pintura o la imagen represente lo real. Y precisamente ahí está la potencia de utilizar pintura abstracta, a diferencia de nosotros que seguimos en la figuración. Y no digo que la figuración no se pueda usar, pero creo que no la estamos pensando. No, y lo que tú dices también como que se hace muy evidente, ¿no? Con la imagen que tenemos de la libertad guiando al pueblo, por un lado, y después la pintura de Darío Ortiz, que es de la primera línea, en un segundo las vuelvo a poner. Como hay elementos que son muy similares también, ¿no? En eso que tú estabas mencionando. Pues bueno, muy chévere que también lo hayas traído ya como a elementos propios que se han dado en la protesta, como el monumento a la resistencia en Cali, ¿no? Porque yo creo que entonces podemos empezar como a hablar un poco de, listo, ya tenemos más o menos un panorama de dónde vienen estas imágenes de revolución, de protesta, que están permeadas por lo machista, por lo europeo. Ahorita que mencionabas también la revolución cubana, pensaba sobre literatura que se dio también esta revolución, especialmente en el caso de Reinaldo Arenas, que fue un escritor homosexual, que toda su obra se dio huyendo de el régimen revolucionario que perseguía a hombres homosexuales, ¿no? Entonces, digamos que también en el contexto ahorita de la protesta en Colombia y del paro nacional, como, sí, ustedes cómo ven que se han pensado estos símbolos, cómo se han apropiado, un poco también como ya lo que hacía Juan de hacer estas comparaciones entre las imágenes, qué similitudes también ven y qué ven problemático en utilizar pues estos referentes de la manera en que se utilizan o qué cosas positivas ven también. Si quieres puedes seguir, Sarita, que hace rato no nos cuentas. Ay, qué pena. Pues siento que, digamos, esta nueva apropiación de los símbolos ha generado como una crítica dentro del pensamiento colombiano y más como el pensamiento popular, porque pues yo tengo una imagen de los símbolos en sentido de que siempre ha sido como esta idea de patriotismo, de que hay que apropiarnos de la bandera, y hay que apropiarnos de lo que es el sentido del himno, que es hermoso, y que en el colegio me decían muchísimo, ay, es que ustedes solo les gusta escuchar los himnos de otros países, pero pónganse a escuchar su propio himno. Y me ponía, y yo una vez hice como ese ejercicio de escuchar y de leer la letra del himno nacional y realmente hoy en día Colombia es todo lo contrario que está pasando en esta idea del himno. Como se hizo la horrible noche cuando en cuestión de meses otra vez estamos llegando a la época de violencia en donde por salir a protestar la policía está desapareciendo, torturando y desollando, por no decir otra palabra, los cuerpos de los protestantes, en cuestión de lo que es el símbolo patrio, el escudo nacional también, el pensar que todo lo que es la riqueza colombiana, todo lo que es la abundancia de los mares y la sangre del héroe, hoy en día ya no lo vemos porque todo está siendo robado por lo que se supone que son los políticos que nos representan. Todo está siendo masacrado, todo está siendo acabado. La responsabilidad ecológica y medioambiental no está siendo como respetada en sentido de que la política de este gobierno va mucho a la explotación minera y a la explotación del fracking, cosa que en otros países, si se supone que nosotros alabamos lo que está pasando en otros países, pues es una explotación que otros países dicen como no, no se puede porque pues van a acabar con el planeta. Entonces, como esta nueva idea de símbolos ha hecho mucho que la gente piense como, ok, estamos en la mierda, entonces que digamos qué va a pasar con esta obra de, ay, se me olvidó cómo se llama este hombre. Esta.
¿Es Sí, esta? sí, sí. ¿La de Monsalve? Sí, la primera lección de Gonzalo. Siento que es una obra que todavía se repite hoy en día, porque realmente hoy ya no tenemos nada que nos pueda como representar dignamente. Ujú. Yo, Sí. yo siento que pensando mucho lo que decía Juan, lo que decía Sara, me queda resonando mucho esta idea de que la revolución tiene que ser feminista o no será, porque la gran Ujú. revolución siempre se ha narrado en términos masculinos, como el espacio público es un espacio privilegiadamente masculino porque una mujer no lo puede habitar tranquilamente. Y eso se ve con, pues no sé, con cosas tan comunes como salir a la calle en falda y que pueda ser una potencial víctima a diferencia de un hombre. Entonces, em, la revolución tiene que ser así porque la misma óptica en como el mismo relato de entender la realidad viene desde voces masculinas. Incluso en la historia del arte, si tú ves todas las obras o si todas las obras están atravesadas por la mirada del hombre representando a la mujer. Entonces la mujer siempre es el objeto de la mirada y esto también se ha reproducido mucho en pues ahora y en las obras. También conecto con lo que decía Sara sobre pues sobre el contexto, sobre pues lo desgarrador que ha sido para todos y pues que yo entiendo como por qué la gente está motivada a producir imágenes, por qué la gente está motivada a hacer performance, hablando de este problema de la violencia, que no es algo de ahorita, no es algo de la reforma tributaria, sino son deudas históricas que vienen desde el siglo XIX, entonces la gente está emputadísima porque es, o sea, es algo que ha cargado y heredado históricamente la violencia. Entonces entiendo que hacer imágenes es algo reaccionario, es algo casi de militancia, porque también la imagen y el arte se presta para crear puentes de diálogo entre las personas, pero al momento de representar a las víctimas o hablar del conflicto, terminamos replicando retóricas muy conflictivas que vienen de cómo nos han mostrado de cómo nos han narrado la guerra en las imágenes. Porque como vimos en nuestro último día de foro, que se llama La guerra la vi, paréntesis, vi, como entre las imágenes, como este juego entre palabras entre vimos y vivimos, porque, digamos, más que todo en un contexto de nosotras, como gente privilegiada que vive seguramente en centros urbanos, la guerra ha estado relegada a la periferia y la forma en que nos ha llegado ha sido a través de las imágenes y nos las ha mostrado los medios pues, de comunicación más grandes, como bueno, Caracol, RCN, todo eso. Y también la prensa amarillista. Entonces ha habido una forma de narrar las víctimas en donde se les muestra de una manera abyecta, como decapitados, sangrando, o sea, de una manera horrible, que lo que genera es o rechazo. O sea, ahí el tema es que nos la han mostrado así y lo que luego hacemos nosotros es volver a replicar ese código. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasará esto? O sea, ¿por qué hacer que una víctima que ya tuvo que sufrir el hecho de haber sido víctima tenga que volver a morir en nuestras imágenes? O sea, tuvo que morir una vez y sigue muriendo eternamente de acuerdo con la cantidad de imágenes que se produce de ella. Entonces, esto es como lo que nos estuvimos pensando mucho y que nos conflictúa mucho, pero yo creo que ya vamos a entrar como en los casos específicos de las imágenes, que creo que nos serviría mucho más para expresarlo. Algo que también me gustaría como agregar en sentido de los nuevos símbolos que estamos viendo y que me parece súper importante es también la actitud de grupos como el grupo MISAC, en cuestión de que han ayudado mucho a derrocar estas estatuas coloniales de antiguos pues, representantes de España en cuestión de conquista y se han apropiado de estos espacios que realmente pues muchas personas dicen, ay, pero es que eso es parte de nuestro pasado. Pues sí, obviamente es parte de nuestro pasado y no lo podemos olvidar, pero porque tiene que ser parte de nuestro presente o futuro, porque no podemos restablecernos como un país que reconozca a sus pueblos indígenas, que reconozca a toda su población pluricultural que siempre dice y siempre como alega que Colombia es un país pues multiverso,
pero a la hora de hablar directamente de las garantías que tienen estos pueblos, no las hay, no las respetan. La problemática ambiental ahorita también es el irse a reservas indígenas a explotarlas de forma de minería es súper problemático y súper necesario que nosotros seamos capaces de escuchar al otro. Entonces, siento que eso también ha sido súper positivo en cuestiones de el contexto actual, debido a que ya no nos estamos comiendo el cuento de todas estas imágenes que siempre pues, el sistema educativo nos han metido, sino que hoy en día también nos estamos replanteando esta idea de, bueno, quiénes son nuestros verdaderos representantes, quiénes son los que realmente la están luchando. Sí, me parece muy interesante también eso que plantea Sara y ligarlo como a la idea de la iconoclasia, ¿no? Que es como también un poco lo que ustedes mencionaban de esa resignificación un poco y de esa dinamitar ciertos símbolos que siempre han sido representación de nuestra identidad, pero que en realidad no lo son, como lo que mencionabas del pueblo Misak, por ejemplo. Y también rescatar un poco lo que decía Evelyn como de esa interseccionalidad, ¿no? Que la revolución ya no se trata entonces solo de los hombres saliendo al espacio público a romper, a quemar, sino que ahora también hay muchos grupos que es como más poroso todo, ¿no? Y hay más gente participando en esta idea de protesta. Entonces también pensaba como en los performances de la comunidad trans, ¿no? Pero pues también están los indígenas, también están las mujeres. Entonces, pues nada, me parece muy chévere también como ir enfocándolo un poco hacia allá, pero sí me parece también importante lo que decía Evelyn, como de estos casos particulares. Entonces, no sé por dónde quisieran que empezáramos a hablar como de por qué estas imágenes son problemáticas. Ujú. Digamos, tenemos ahorita pues, como lo del Monumento a la Resistencia, tenemos el performance de la SAP, que pues, incluía como mucho la imagen de la sangre, o las ilustraciones también que hablábamos de los descuartizamientos, ¿no? Creo que serían Mm, por ahora, pero entonces si quieren ustedes díganme por dónde. Yo, Mientras yo tanto, quiero decir algo de pronto sí, conectándolo. dale. Yo creo que podríamos empezar por el monumento. Y ya que ahorita estaban hablando de estas comunidades que tumban los monumentos, yo, yo he estado pensando un montón sobre eso y de hecho yo sería, no sé si la oveja negra, pero yo no sé si estoy tan a favor de que se tumben los monumentos de la manera en que se han hecho. O sea, yo he visto que muchos monumentos los tumban, los botan a ríos o los eliminan o los queman o les hacen cualquier tipo de cosas. Y yo no sé qué tan bueno sea eso, porque creo que es un poco esa actitud iconoclasta de las vanguardias modernas de hacer un reset cultural y volver a empezar desde cero y casi que negar el pasado. Y yo no sé cómo no sea eso, porque precisamente en las vanguardias algo que nos demostraron es que no es imposible hacer ese reset cultural porque siempre va a haber una especie de rezago de las anteriores imágenes que hubo. Y lo que yo creería que sería bueno hacer es más bien resignificar esas imágenes. eh, no sé, se me ocurre un ejemplo idiota, yo quise coger esas estatuas y plantarlas y solamente dejar la cabeza por fuera, o derretirlas y volverlas otro objeto nuevo, y no esa Un pintor. eliminación absoluta, plástica, algo pensando en dedo de las armas, como yo que sé hacer un Cristo. Bueno, no sé, pensar algo, pero no negando de esa manera esas imágenes, eliminándolas, borrándolas, porque yo creo que esa no es la solución, más bien la potencia está en resignificarla y entiendo el gesto súper potente de tumbar el monumento, casi tumbar esa estructura y eso me parece súper potente y eso lo resalto. Yo creería que se puede hacer un poco más, que hay que pensar un poco más qué hacemos con esas imágenes y no solamente dejarla ahí en el gesto de tumbar el monumento. Ujú. Yo siento que lo que dice Juan es súper importante porque, pues bueno, retomando lo que había dicho de esta idea de no eres parte de nuestro pasado, pero no lo vas a hacer en nuestro futuro, Ujú. también va como el pensarse en lo que es la idea del monumento, como si el monumento simplemente es como esta imagen puesta en un lugar específico y que todo el mundo lo observe de forma pública, o si un contramonumento, pues tomando la idea de Doris Salcedo, que pues, me parece también problemática la posición de ella, porque a veces termina siendo como cayendo en un juego que es contradictorio a todo el discurso que dice, pero
Pero sí es como tomar esta idea que un contramonumento en cuestión de todos estas estatuas coloniales y de los conquistadores y de los héroes patrios, que fue, digamos, lo que pasó en el monumento de héroes, que no se votó como tal los nombres, sino que se apropió del espacio y se pintó sobre ello en versión de, ok, aquí hay un monumento de los héroes de coloniales, Simón Bolívar y todos los que lucharon en la guerra, pero al mismo tiempo eso ya quedó de nuestro pasado, eso pues lo vamos a entender. Ahora esta nueva idea de los héroes 2021, que pues hay un problema ahí también y es poner a las víctimas como héroes, cuando pues son víctimas. Sí, No son personas, o sea, sí debieron haber tenido como la buena intención de luchar por lo que creen que es correcto y eso, pero son víctimas de la guerra. Sí, yo yo, quisiera hacer Poner un dos poco en ellos aclaraciones antes de seguir. como era. Ay, Ah, pues, perdón. Como, bueno, yo un poco también las vanguardias desde lo literario, que siento que convive mucho con lo artístico, lo entiendo un poco más, no tanto como borrar el pasado y empezar de cero, sino como entender esas tradiciones que han venido precisamente para no replicarlas, ¿no? Entonces no sé qué tanto se asemeje como a lo vanguardista, porque yo siento que de hecho también como que estos actos tienen una conciencia histórica que es muy importante y especialmente cuando lo hacen las naciones indígenas, ¿no? Entonces no sé qué tanto responda como esa idea de empezar de cero, porque creo que pues también es un poco imposible hacerlo desde ahí. somos Y, mestizos. exacto, y si hay una conciencia desde, sí, lo que decía de las naciones indígenas, de lo que implica eso también históricamente. Entonces, me parecen muy chéveres también las propuestas. Solo quería hacer como esa aclaración de que las vanguardias no se trata de olvidar lo que había en el pasado, sino más bien de tenerlo muy en cuenta para no repetirlo y hacer cosas completamente diferentes, ¿no? Y frente a lo Ah, que decía Sara, de pronto no tanto como héroes coloniales, como hablar de Bolívar y eso, sino como en la narrativa de una patria que también está pensada en eso, ¿no? Patria masculina de padre de hombres. Eh, pero sí, nada, esas dos aclaraciones. Creo que Evelyn va a decir una cosita. Espérame un segundito, leemos un comentario acá de Ana Belén. Dice, no sé bien cómo hacer esta pregunta, pero es algo así. Siendo Colombia un país con tantas versiones, versión facha, versión rural, versión no acceso a Internet, ¿cómo aplica este tema de las imágenes? Es decir, ¿qué pensarán personas rurales de este tema? Estamos hablando de una revolución, entre comillas, urbana. Sí, pues no sé si quieran contestarla ahorita y seguimos con el tema, de pronto. yo creo que al final podríamos, como, porque a medida que vayamos hablando, como que las preguntas puede que se respondan. Igual, vamos a atacarlas al final. Listo. Había algo muy chévere que vi en Instagram hace poco sobre un ritual que estaban haciéndole como de mortuoria a la estatua de Jiménez. Y eso me parecería el gesto, o sea, como un gesto súper potente, porque no es solo quitar del pedestal al genocida, sino como esta idea también que necesitamos en Colombia respecto pues a la violencia y a la no repetición, a la reconciliación, a la reparación, es ser conscientes del dolor, pero igual ser conscientes del otro, que igual es un proceso muy difícil, o sea, no es como tan en abstracto, o sea, es muy fácil decirlo, pero cuando uno está atravesado por violencias, pues hacerlo es muy difícil. Pero ya con la distancia de pues un aprendizaje histórico, ya este personaje pertenece a otros siglos, hacerle una mortuoria, hacerle como un ritual de limpieza y entregarlo, me parece, como como este ritual indígena, no recuerdo qué comunidad había ido, pero había sido, pero vi las imágenes y Pues, me parece muy bonito. Me pareció como que por ahí puede estar el camino y que eso es como, eso es lo que está en la línea del horizonte, como poderse reconciliar con eso, o sea, reconocerme en el otro, porque pues yo también soy eso, aunque pues uno no lo quiera, o sea, somos mestizos. Eh, el perdón está ahí, pero no el olvido. Entonces es como lo que quería decir respecto a eso, pero también eh, quería hablar de lo de los héroes y que me parece muy curioso, pues ya hablamos del tema de lo público, de lo monolítico en la revolución, de los grandes héroes,
y que esta misma idea de héroe es súper problemática porque si uno lo mira, los grandes héroes y revolucionarios de la historia han sido supremamente misóginos y homofóbicos. Y pues bueno, a la base de la homofobia está la misoginia. Entonces, por ejemplo, el Che era súper misógino, él odiaba a los homosexuales, Lenin también, Stalin, entonces como que ahí tenemos nuestras cosas con esa forma en que percibimos pues la revolución indirectamente, como, porque tenemos muchos representantes de las cosas, pero ellos mismos encarnan muchos conflictos. Entonces también viene como de esta idea del viaje del héroe, que se replica mucho en la idea de la manifestación. Entonces es como que continúa esta narrativa aristotélica de inicio, nudo y desenlace. Entonces el héroe está en un mundo ordinario, lo llama a la aventura, él la rechaza, pero luego sí entra a la aventura. Hay un choque de fuerzas entre buenos y malos. Y bueno, pasa algo. Entonces es lo mismo que pasaría en una manifestación. Entonces tenemos eso implícito desde la literatura, desde el cine, porque el cine funciona igual que la literatura, o sea, es igual. Muchos cineastas lo critican porque el cine podría ser algo independiente, pero no lo es, porque así narramos la realidad. Entonces el conflicto es que terminamos narrando la realidad así, como inicio, nudo y desenlace, y buscamos eso también pues en nuestra forma de habitar. Y es muy conflictivo, digamos, cuando se trata como de experiencias particulares de violencia. Entonces, hay un ejemplo que es los documentales que hizo el Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto. Entonces, narraban como la violencia en diferentes como territorios colombianos. Entonces, narraban las masacres la masacre del Salado, luego hablaban de Bojayá, pero lo que tenían en particular, la forma en que narraban la violencia, es que todos seguían esa narrativa aristotélica de inicio, nudo y desenlace. Entonces, era primero la comunidad pues echaba para adelante, luego llegó el conflicto, todo fue terrible y luego otra vez están volviendo a salir adelante. O sea, sí es algo que pasa en la vida real, pero lo que ocurre ahí es que no hay una forma de profundizar en las particularidades de las vivencias, sino que se aplana, se homogeneiza las experiencias desde como nosotros pues las obtenemos en las imágenes. Entonces, por eso, o sea, lo que digo, como que eso genera que uno diga, la masacre del Salado, la masacre en Bojayá es lo mismo, otra masacre, en vez de caer en cuenta de que tiene particularidades y experiencias de gente real. Entonces, bueno, por ahí está un poco este tema de las narraciones y la literatura en esta forma de narrar lo real. Súper, sí, gracias por eso. Yo también siento mucho que las narrativas terminan, lo que tú dices, ¿no? Aplanando esas experiencias de realidad para otra gente que no las vive, que siento que es un poco la pregunta que hacía Ana Belén. Y no te preocupes, ustedes pregunten todo lo que quieran, que al final igual los leemos y les contestamos. No estoy preguntando a este tiempo, como que todo se conecta con todo, entonces no se preocupen. Pero sí, entonces... No sé si de pronto quisieras hablar o quisieran hablar algunos sobre la forma en la que también se termina como aplanando esas experiencias particulares desde la producción de imágenes, ¿no? Digamos, ya hablamos un poco del monumento, de lo monolítico, lo monumental, lo machista, pero digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los performances, ¿no? Con las ilustraciones, que me parece que también son pues muy problemáticas. No sé si quisieran de pronto ampliar sobre ese tema. A mí me gustaría darle la palabra a Juan en este Sí. tema, como para entrar en concreto en ese otro problema de las imágenes. Como ya habíamos dicho, como que las imágenes nos llegaron primero, la violencia nos llegó primero a través de las imágenes, a nosotros, ¿no? Como gente del centro, porque la guerra ocurre en periferia, pero ahora estamos experimentando esa violencia en las calles durante el paro. Entonces, estamos reproduciendo esa forma en que nos han narrado la violencia en nuestros propios cuerpos cuando estamos siendo atravesados por la violencia, ¿sí? Entonces, además de que ya los medios de comunicación en el siglo pasado nos daban estas imágenes amarillistas, ahora que existen las redes sociales hay una forma masiva e instantánea de consumo de imágenes que desborda las redes de contenidos de violencia. Y entonces esto genera muchos problemas.
Entonces aquí le paso la palabra a Juan, que se quedó cargando. Pero Claro. ya. Me descargo el cel. Entonces, ¿qué opinas Sí. tú? Dale, todo bien, tranquilo. Ya, perdón. Sí, como teniendo muy presente eso, yo sí hemos visto como re problemático la manera en que estamos entendiendo a las víctimas. Yo pienso mucho en Lucas, en esta apropiación que hicieron de la pintura esta de los fusilamientos de Goya, que ponen el cuerpo de Lucas ahí en ilustración muerto, asesinado, o lo que la imagen que mostraste ahorita de el cuerpo descuartizado formando unas palabras. Y es muy denso porque solamente estamos reconociendo a la víctima en tanto víctima, ¿sí? Como que estamos reduciendo toda la complejidad humana de una persona y la estamos entendiendo únicamente tanto víctima. Entonces solamente estamos recordando a la víctima en tanto lo que la denigró, o en tanto lo que la humilló, o lo que le quitó su integridad humana, y es muy problemático, y solamente estamos entendiendo sí la memoria y las víctimas, y yo creo que se puede entender la violencia y se puede entender al otro de maneras muy distintas de las que las estamos haciendo, como que siempre caemos en el lugar común de mostrar el cuerpo desmembrado, porque creemos que eso va a generar afecciones más fuertes en el espectador, y eso al contrario lo que puede generar es o un rechazo o simplemente una sistematización o una comodidad con respecto a la violencia. Por eso es que ya hoy vemos cuerpos desmembrados y no nos importa, porque ya lo asumimos, ya lo asimilamos, ya lo codificamos, ya lo incorporamos, y en esa medida pues no estamos haciendo visibles las imágenes. Entonces es una paradoja, como que entre más mostramos de las imágenes, más se oculta precisamente del acontecimiento. Y es una paradoja muy chistosa que ya lo habíamos hablado en uno de los posts. Es el tema de la sobreexposición, como que entre más uno muestra, no a nivel de cantidad de imágenes, sino a nivel explícito de la realidad, pues más oculta precisamente el acontecimiento que está intentando denunciar. Entonces es muy chistoso cómo todo el tiempo la gente comparte imágenes y comparte imágenes de las víctimas, de los cuerpos. Yo recuerdo esta imagen de la mamá gritando por la muerte, porque asesinaron al hijo en las manifestaciones. Y es como, pues bueno, pues no nos importa. Siguiente imagen, scrolleando. Y es como, marica, ¿qué estamos haciendo? O sea, es más como sobre todo una invitación a ver la manera en que estamos pensando lo real a través de las imágenes. Y, y yo creo, y lo que muchos artistas pensamos, es que de pronto hay que proponer una renuncia a través de la imagen de no mostrar explícitamente el acontecimiento, que de hecho es una paradoja y es muy interesante empezar a pensar, entre menos mostramos a través de las imágenes, más damos cuenta de la complejidad del acontecimiento, que es lo que siempre hacen pues muchos artistas. No sé, yo pienso en Oscar Muñoz cuando empieza a mostrar las imágenes que se van desvaneciendo, o incluso Doris Salcedo, a pesar de que a mucha gente no le guste y a mí tampoco me problematiza un montón, pero ella nunca muestra la imagen explícita, sino que a veces muestra los rezagos o muestra los cuerpos atravesados, pero no los cuerpos de las personas, sino los cuerpos de las arquitecturas, de los muebles, de los edificios. Y eso es muy potente porque redimensiona el acontecimiento y no lo vuelve en un tema moralista entre los buenos que fueron asesinados y que luego terminan siendo mártires como los manifestantes, sino que lo hace pensar a uno en el acontecimiento de otras maneras. Ella utiliza materiales muy sencillos, pues es un puto piso, o son muebles con cemento, pero como que esa violencia que atraviesan esos cuerpos ya le redimensionan a uno un montón el acontecimiento. Sí, a mí igual me sigue pareciendo problemática ella un poco, ¿no? Digamos, lo que Sí, pasó obvio. en Bolívar con los nombres hechos en ceniza y la tela blanca y Uh-huh. se tejía entre todas las víctimas, pero Y, tampoco se le permitía el paso como a la gente que vivía ahí en el centro por cómo se veían o si eran indigentes. Es como, ¿en qué momento la plaza pública para hablar de violencia, de restitución se vuelve esta cosa excluyente porque está sucediendo en un espacio de arte, sí, no sé, como ese tipo de cosas? O lo que pasó en el Palacio de Cristal en España, ¿no? Que los nombres de las víctimas aparecían en agua como evocando las lágrimas, el dolor y todo eso, se secaban y volvían a aparecer otra vez. sí. Entonces sí, sigue siendo como muy problemático hablar de víctimas y el conflicto, porque como que casi todas las referencias hablan sobre eso un poco, ¿no? Sobre el dolor, sobre la desaparición y la revictimización un poco. Pero sí, no, total, entiendo también lo que dices. Entonces, no sé si quieren de pronto hablar como de alguna otra imagen en específico o abordamos ese tema como
pues ya la última pregunta, porque creo que también se nos va a acabar el tiempo, de cuáles serían también otras propuestas si deberíamos cambiar estas imágenes o cómo más podríamos enunciar la protesta y la revolución desde lo visual, ¿no? Yo quería decir ahí una cosita antes, antes de responder la pregunta, como terminar de concluir el tema. Y es Sí. como de dónde viene esta idea de empatizar con el otro a través de su sufrimiento. Y eso es una idea barroca, es una idea barroca que se usó como una estrategia de colonización, como en la etapa final de la colonia. Y se presentaba mucho en las esculturas que se hacían de Jesús sufriendo. Si lo han visto, yo creo que han visto a Jesús crucificado así todo vuelto miércoles y lleno de sangre. Pues esa era una estrategia para que el espectador, al verlo, empate, o sea, como que se pusiera en su lugar, que eso es lo que logra la imagen también. O sea, la imagen y el performance y el arte no solo representa, sino también genera experiencias. Y entonces ahí también pues hay un problema, porque uno se pone en el lugar del personaje principal, en un libro, en el cine, en este caso en el lugar de Jesús, y entonces ahí digo como él tuvo que sufrir todo este dolor por salvarme, entonces yo tengo una deuda con él. Entonces esta es como la estrategia que seguimos replicando y que han utilizado los ilustradores y todo esto para empatizar con el dolor del otro, de la víctima, pero ahí se está revictimizando todo lo que decía Juan. Y también esta idea de Jesús está conectado con lo mesiánico, con que alguien va a llegar a salvarnos y entonces va a hacer todo mejor, que también está conectada con la idea del caudillo. Entonces estamos esperando que alguien llegue a salvarlo todo, entonces si no fue Gaitán, fue Galán o fue Petro, pero bueno, pues Petro me agrada. Pero sí es como esta idea de que tiene que llegar alguien a salvarnos y de ahí viene un poco. También quería hablar muy cortico del performance. Que, digamos, lo que pasa en el performance es mucho más fuerte que las ilustraciones porque se trata de un cuerpo físico, o sea, de un cuerpo que a través de su corporeidad está enunciando. Entonces, en el performance en el de la SAP, nos pareció súper conflictivo porque pues retrata o bueno, replica formas de representación de las víctimas muy parecidas a las que utilizan como estrategia del terror los paracos, las guerrillas y bueno, pues el gobierno. Lo que hacían los paracos era pues, descuartizar gente y ponerla en espacios públicos para que aquellos que circularan por ahí pues tuvieran obviamente terror de que uno pudiera ser ese, ¿sí? Así como uno se sintió que era ese Jesús que vio en la iglesia, eso usaban los paracos también, que uno sintiera que era ese muerto de ahí y estuviera aterrorizado y se largara. Entonces, seguir replicando eso es súper conflictivo. Se quiere denunciar como dentro de esta institución están masacrando gente en lo privado, entonces yo lo saco a lo público para que haga el ruido que necesita. Y ahí es donde veo una potencia, o sea, como sacarlo a lo público. Pero cómo estoy denunciando a las víctimas y cómo estoy instrumentalizando un acto tan horrible, o sea, tan denigrante como es una masacre, para hacerlo una forma de decir algo, como un gesto artístico, o sea, me parece súper, súper, súper problemático. Entonces, conectando ya para cerrar eso, sí, como pensarnos otras estrategias de denunciar. O sea, no se trata de no mostrar, no se trata de no hablar de violencia, no se trata de ocultarla, de no mostrarla, de decir esto no existe, sino de pensarse formas de decirlo sin volver a revictimizar, sin volver a que el hecho violento vuelva a reproducirse. Eso es un poco. Ahora sí, Sara. Sí, yo creo que eso era cuando se muestra el cuerpo desmembrado de la víctima. No escucho bien a Raro. la gente. ¿Qué pasa? Sí. ¿No te ¿Ya? escuchas bien, Juan? ¿Te escuchas bajo el agua? Sí. Sí. Quita los audífonos. Creo que son los audífonos. Ya. Que era lo que decía Eduardo a la hora de mostrar al otro, al cuerpo desmembrado, que de hecho es una retórica que le sirve más al victimario, que sirve como una especie de herramienta pedagógica para mostrarle a las víctimas lo que podría pasar a ellos.
jodiendo, siguen haciendo lo que están haciendo, que de hecho era lo que el análisis que hacía de las imágenes de Auschwitz y de los campos de concentración y todo eso, que sea que incluso los mismos judíos tenían que ser ellos mismos los que mandaban a los otros a su propia gente, y lo que estamos haciendo nosotros haciendo una especie de analogía, no equiparándolo, pero No se te entiende. Sigues Sí, bajo Más la... despacio, trata como hablar un poco más despacio y cerca del celular, de pronto funcione, no sé. creo que entendimos cómo sale la parte del holocausto también, como la función pedagógica que tienen estas imágenes de Auschwitz. Ajá. Dale, que si quieres termina seguir. siendo, que la imagen termina siendo más bien instrumentalizada en términos de el que el victimario quiere que uno muestre. Si el victimario le interesa que se muestre la violencia de esa manera tan explícita, precisamente porque termina siendo una herramienta pedagógica para mostrarle a los demás lo que les podría pasar si siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces, de hecho, es paradójico porque entre más uno muestra, termina en cierta medida ayudando, entre comillas, al victimario y no pensándose el acontecimiento en términos más complejos, ¿sí? Entonces ahí está el peligro de mostrar la violencia hiper explícita y sobre todo la violencia que atraviesa pues el cuerpo de la víctima, ¿no? Ya O sabes. Sí, el sí, vestido para yo sí. el paréntesis, perdón. Es para terminar este tema que ya el siguiente es otra cosa. Y la otra cara de eso es estetizar la violencia, como esa imagen que yo he criticado un montón en redes, que yo creo que ya deben estar cansados de mí porque siempre digo cosas de ella, y es sobre esta apropiación de la pintura de la mujer del arete de perla, que está como, ahora no es la mujer del arete de perla, sino ahora es una mujer afro, golpeada y posando así, pues con un gesto como que nos recuerda la publicidad de Vogue o de cualquier marca así de moda. Entonces ella está así Mascarilla súper de... siendo bella con el golpe en la boca, o sea, con la boca reventada. Y esas son las libertades que se toma como la gráfica, como no es un arte realista lo suficiente como para que sea una persona encarnada, entonces, ay, Juan murió, uno. Sí, se cayó. Eh, Sigue Sí, con sí, el... ya. sí, entonces puedo tomarme la libertad de mostrarlo así y no pasa nada. Pero detrás de representar ese hecho, o sea, detrás de ese hecho en abstracto que se representa con un personaje ficticio, hay violencias reales que atravesan a mujeres y una mujer violentada pues jamás usaría de esa manera, como estetizando y haciendo bonito, que se vea sofisticado, tener la jeta rota, o sea, eso es súper violento. O sea, pensarse todas las realidades que hay detrás de las violencias que atraviesan las mujeres, pues, en particular por la imagen, como muchas violencias que nos atraviesan a todos, pues me parece súper, súper conflictivo. Y no hay que, y que eso también viene de un referente de la historia del arte. O sea, como esta pintura manierista que es súper glácil y sofisticada, y es como, de ahí viene todo eso. Seguimos reproduciendo sus mismas cosas. Ahora sí, Sí, sale. total. Espérenme un Sí, sí, segundito, les leo una cosita que pusieron que me parece interesante como para esta discusión. a Espérenme ver, que eso creo que estamos es de ahorita. Ulises. ¿Es de Ulises? Sí, Ah, él dale, está, dale tú está entonces. leyendo. Sí, 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 es súper problemático lo que dice Ulises, porque es verdad, digamos, referentes como Doris Salcedo y Oscar Muñoz, pues son referentes que llegan a muy pocas personas. Entonces uno termina, y también se conecta mucho con lo que decía Ana Belén, o sea, qué pasa con la gente que pues no tiene acceso a internet, que no tiene como acceso a estos espacios públicos para poder como pensarse en la imagen, o sea, ¿qué pasa con todo eso? Siento que también es deber de nosotros el entender como, ok, ¿a qué público nos estamos dirigiendo? Si simplemente nos estamos dirigiendo como a esta clase que nos da dinero para poder generar nuestra obra, o si en realidad estamos haciendo un tipo de obra que se pueda no solamente economizar, porque pues también está como el tema de la economía de arte, pero es un tema totalmente aparte. Sí, como no solamente es como economizar, sino el interactuar con el otro, el saber que la existencia del otro es súper fundamental a la hora de entender una imagen, un performance o cualquier tipo de realización visual, escrita, gráfica, lo que sea. Entonces, siento que no,
o sea, aquí no podemos dar como una respuesta concreta, creo que también hay que dar a entender eso, es como aquí no podemos dar respuestas concretas, solamente somos 4 personas que están debatiendo sobre la imagen. Entonces, pues, lamento que no tengamos todas las respuestas, pero siento que sí, sí podemos generar ciertos escalones a la hora de replantearnos el cómo realizar imágenes y para quienes las estamos realizando. Pues el mismo tema, o sea, estamos realizando imágenes para las redes sociales, que sabemos que es un montón de gente, pero realmente a cuánto público estamos llegando. Entonces, también quisiera decir como una cosa muy chima que me parece en el marco de la protesta, es toda la realización de los performances y de los encuentros culturales que han realizado diferentes localidades, ollas comunitarias, chocolatadas, encuentros de baile, porque pues, o sea, uno dice como, ay, pero es que porque están bailando y están festejando dentro del marco del paro, y uno es como, pero es que también el encontrarnos con nuestro propio cuerpo es un acto político y es un acto de resignificarnos dentro del espacio que estamos participando. No solamente, obviamente, pues una cosa es un parchadero y otra cosa es un espacio en donde tú te pienses como cuerpo y como cuerpo activo que está participando dentro del contexto del paro. Porque pues tampoco, o sea, hay muchas críticas que dicen como ay, que es que están utilizando el contexto del paro para hacer parchaderos y para hacer simplemente festivales de música que no van a nada. Pero entonces, ¿qué pasa con los artistas que hacen, okay, que hacen estos espacios de música para hacer recolectas y generar donaciones a la primera línea o donaciones a los más afectados como los vendedores ambulantes, personas que no tienen como un salario fijo para poder pasar fin de mes? Yo siento que esos espacios son igual de válidos a los espacios de salir a protestar. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Eh, Quiero rescatar acá también otro comentario de Malvide. La imagen ha de ser retórica para que comuniquen más niveles que lo obvio. Y había comentado antes también como que la imagen debería ir más allá de lo obvio, ¿no? Sí, yo también estoy muy de acuerdo y también como que apuntándome a la respuesta que tú le dabas ahorita, Sara, a Ulises. Sí, yo creo que de pronto la respuesta que te podemos dar en este espacio es que de cualquier manera es problemático representar a la violencia, porque por un lado sucede esto, como hacerla tan explícita y angustiante que termina como naturalizando la violencia en la realidad, ¿no? Y por el otro, pues puede suceder el efecto contrario del que hablaba Evelyn, que es como esta estetización, como esta romantización un poco de lo violento, que también pues, implica una forma de entender la violencia que no está muy apegada a la realidad. Entonces, como que por eso lo que queremos plantear un poco es como pensar, o sea, detenernos un momento en los tiempos que dan las redes sociales, porque consumen una imagen de Instagram en menos de un segundo, como detenernos a mirarla, pensar qué es lo que está pasando ahí detrás, qué elementos pueden ser problemáticos, ese tipo de cosas. Pero sí, como que no hay una respuesta definitiva, obviamente porque todos son propuestas, ¿no? Con Juan también hablábamos en otros espacios de que no hay una solución para comenzar a representar la violencia y hacer imágenes o escritos o espacios artísticos sobre la violencia, no la hay, porque es que hay muchas formas desde donde se ha abordado, pero todas tienen todavía como cosas problemáticas. Entonces lo que hay que hacer es como pensar las imágenes que se siguen produciendo, ver qué cosas son positivas, ver cuáles no, y seguir proponiendo. Este es como el ejercicio, lo que se debe, como llegar a esa representación casi ideal de la violencia es una utopía, y hay que seguir caminando hacia allá, reflexivamente, siempre viendo como todas las que están pasando con las imágenes. También pues, contestando al comentario que decía ahí Ulises, y creo que Belén quería una cosita que pasemos como a las conclusiones, porque Juan no se pudo volver a conectar. Entonces, si quieres, dale y miro a ver si puede volver a entrar. Dale. Creo que está sonando por allá, No pero sé, si quieres apagar el micrófono un Creo que segundo. pasó. Eso, sí, Ah, gracias. sí, que era yo. sí, ya. ¿Aló? Uf. ¿No? Sí, creo que eres tú. O no sé. Perdón, es que tengo construcción a mi Yo, lado, o sea, tengo una construcción a mi lado de mi casa, entonces tiende Creo que a es eso. sonar. Pero si quieres apagar el micrófono mientras, con eso no escuchamos el ruido. Y no puedo cuando apagar el micrófono acá. no le No, sale el cosito, ahí a mí sí me No. sale.
Ay, no lo No sé. puedo silenciar la cara. ¿No me puedes Bueno, callar a mí? no puedo. Bueno, Bueno, si quieres. iba a decir algo. Respecto a la pregunta que hacía ahorita, no me acuerdo el nombre, pero la chica, sobre qué es de esas otras personas, que de hecho las personas de las que estás hablando son las personas que son representadas. ¿Sí? Digamos, continuando con esta idea de que la guerra siempre ha estado relegada a la periferia. Ahora que pues en el marco del paro nos ha afectado directamente a nosotros aquí en centro. Entonces han empezado a haber otras formas de interactuar con la violencia, de problematizarla y de sentirla. Eh, entonces yo creo que primero es muy conflictivo representar al otro sabiendo, o bueno, más conflictivo, hay que problematizar esto de estar representando al otro desde una posición de privilegio. Sí, porque yo soy la que tengo los recursos para ir a grabarte a ti. Y tener una cámara en la mano ya es una posición de poder. Entonces no puedo entrar a una comunidad y grabar y decir, no, acá hay violencia o acá hay tal cosa, y ya, sino hay que pensarse mucho eso, ser consciente desde dónde estoy parado para hablar del otro. Y si tengo esa capacidad de hacerlo. O sea, no quiere decir que yo no pueda hablar de la violencia ni hablar de las víctimas, porque sí podemos hacerlo, pero hay que problematizar cómo. Y estas personas dentro de sus contextos creo que tendrían formas particulares de narrar la violencia. Yo creo que siendo una víctima, una no se enunciaría de la forma en que nosotros hemos enunciado a las víctimas en las imágenes. Entonces, digamos, yo fui, o mi familia pudo haber sido víctima de una masacre, yo creo que no dibujaría gente desmembrada, no haría, como no replicaría esos códigos problemáticos. Y ellos, pues creo que no estarían atravesados de este problema de la imagen de la misma forma que nosotros lo estamos, pero sí lo están en tanto son consumidores de imágenes. De donde vengan las imágenes, siempre nos van a estar permeando y habría que ver los casos particulares en qué imágenes consumen ellos y cómo está afectando eso o cómo está influenciando esta forma de pues de entender la realidad, ¿sí? Entonces de pronto no en redes, pero sí en Caracol y en periódicos como Q, pues ahí ya empiezan a pasar cosas. Solo ven esas imágenes problemáticas de primera mano, no son reproducciones. Sí, total. Se cayó el ruido feo en el Por acá no Belén dice, pero tampoco nos está pasando todo. Yo salgo en Chapinero y es diferente en otras localidades, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, total, o sea, incluso no se trata solo como de la periferia en el país, sino de la periferia también en el centro, porque eso puede sonar un poco contraproducente. Y es que, digamos, como si los barrios más centrales están viviendo lo mismo que otros barrios como Usme, por ejemplo, a 2 meses del paro siguen todavía en actividades muy específicas de bloqueos, de salir a marchar, de hacer primeras líneas, ollas comunitarias, ¿sí? Entonces, total, tal cual lo que tú dices, o sea, ni siquiera dentro de Bogotá se está viviendo como una realidad, eh, ¿cómo decirlo?, como homogénea de alguna forma. Y obviamente eso desconoce muchas realidades particulares. Entonces, desde el privilegio, que es también lo que hablaban Sara y Evelyn un poco, pues hay que pensarse también esas representaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya igual nos queda súper poquito tiempo. No sé si tengan más preguntas, si quieren que contestemos la primera pregunta sobre la judicialización de los chicos de primera línea, antes como de ir un poco a las conclusiones, mientras le insisto a Juan para que se Sí, Sí, ¿Ustedes qué opinan pues yo sobre? quisiera hablar de la situación de Tío Aulles, porque pues, mi localidad. Y es lo que pasó acerca un con... poquito más el micrófono, por favor, pero no tanto, o sea, como en punto medio, así como ¿Aló? mejor, ¿Aló? ¿sí? Jade. Ah, bueno, entonces quisiera hablar como de la situación de las denuncias que fueron en cuestión al humedal Tío Aulles y esta chica Caro. Pues a mí me parece, o sea, tuve muchos conflictos porque yo tuve dos versiones de la historia. Y hasta ayer como que terminaron como de definirme finalmente qué pasó. Porque la primera versión que yo había escuchado de unos compañeros míos que pues
hacían parte de la primera, pues hacen parte de la primera línea o que a veces van y se juntan con la primera línea para poder hacer las protestas, es que lo que sucedía fue que hubo un momento en donde se hizo un encuentro cultural en el humedal Tibabuches, porque también hay una problemática de generar unos apartamentos allá, teniendo en cuenta que pues es un espacio sagrado para la comunidad indígena de Suba, y aparte pues de ser una masacre ambiental. Y fue que habían encontrado dos muchachos que se estaban robando unos mercados que habían en el espacio, y pues como forma de no puedo, de castigarlos públicamente fue el hacer que pues se tiraran al humedal desnudos. Luego leí el caso de la chica Caro, que fue que dijo en la denuncia que ella venía desde Sogamoso con la primera línea de Sogamoso, creo que se llaman escudos azules, algo así, y que por un chisme, es que fue realmente por un chisme, que dijeron que ella pues había llegado al campamento, pero luego se fue a las actividades de la UPN, pedagógica, que había terminado como teniendo relaciones sexuales con un man en vez de hacer las actividades pues, dentro del marco de la protesta. Se la citó ella después en el humedal y se le hizo como este castigo de tienes que tirarte al agua desnuda porque pues no estás respetando lo que es pues como todo el itinerario de la protesta. Y yo leí eso y fue como, pero ¿por qué tiene que hacer eso? O sea, es la libertad sexual de ella. ¿Qué rayos tiene que ver la intimidad de ella con el tema del paro? Y no digo como intimidad a la hora de expresar la idea artística y eso, sino la intimidad de la vida de ella. O sea, porque justamente a ella, porque tiene que ser justamente esta persona, porque justamente tiene que ser una mujer. Posiblemente si hubiese sido un chico, le hubiesen dicho como, en la buena, ay, usted simplemente, o le hubiesen dicho como, no, marica, no haga eso ya, y paré de contar. Pero es que justamente tuvo que ser una mujer y tuvieron que hacerle esta indignante castigo que ni siquiera se merecía. Cara, si escuchas esto, todo bien. O sea, pues al inicio yo sí estaba como a favor de lo que le habían hecho a los chicos que se robaron los mercados, pero luego fue como, uy, ahí hay una cuestión de justicia por mano propia que creo que deberíamos tratar de evitar, porque si se supone que estamos hablando de revolución, que el pueblo tome una justicia frente a estas situaciones y que utilicen actividades militantes y misóginos, ahí hay un problema. Ahí hay un problema si queremos generar una nueva idea de revolución y de marcha. Entonces, pues yo lo digo, como yo tuve esos dos pensamientos, yo caí en esos dos pensamientos, y hoy en día, pues, al replantearme como esta idea de judicializar a la primera línea, pues creo que también es quitarnos del pedestal, de que el pedestal, la imagen que tenemos en la primera línea, porque también ayer en la Asamblea Popular de Suba, se sacaron a la luz unos casos de corrupción, básicamente, en cuanto a las donaciones que estaban recibiendo, como habían personas que se estaban haciendo pasar por la primera línea y se estaban robando el dinero y no presentaban como estos recibos de en que se gastaba la plata, cuando habían personas que sí estaban diligenciando de manera honesta y estaban presentando como todos estos recursos de EA. Se invirtió en comida para las familias, se invirtió en cascos, se invirtió en gafas. Entonces, el caso de la profe Ingrid, que ella sí donó pues una suma importante de dinero y nunca le respondieron de, sí, porque nunca pasó en manos de las personas que estaban de acuerdo a eso. También es lo que pasó en Portal Resistencia, en la cuestión de que dentro del evento que estaban haciendo musical, una chica fue violada en pleno evento. Y cuando dijeron, vamos a parar el evento porque necesitamos buscar el culpable y eso, la gente respondió en tono de, ay, no paren esto porque tienen que asentar todo por este tipo de situaciones. Y me dice como, pero entonces, o sea, si matan a una persona, obviamente pues es supremamente violento y uno se indigna muchísimo, pero porque no podemos tener en cuenta que una violación también es importante y nos puede llenar de muchísima indignación. Y porque no podemos parar un evento público para buscar el responsable y decir como, baila, tuvieron que ir a la fiscalía para poder rendir cuentas en cuestión a reparación de víctimas.
porque es ese tipo, o sea, porque tenemos que pensar que el cuerpo de la mujer vale menos. Y me estoy yendo como, hay ideas de pronto un poco clichés para todos, porque, otra vez voy a hablar como que la mujer vale menos cuando no es real, pero pues este tipo de casos simplemente no están reiterando este tipo de clichés que estamos cansados de escuchar. También es como, bueno, esta idea horizontal de los líderes, o sea, la problemática del tener varias primeras líneas y personas que se hacen pasar por la primera línea, pues obviamente muestra como lo difícil que es judicializarlos y decir como por culpa de unos pocos ya se manchó el nombre de la primera línea bogotana, ni siquiera de Suba, sino la primera línea de toda la primera línea, porque han aparecido, no es un caso aislado, han aparecido muchos casos así, y supongo que han habido muchísimos más, pero pues por el tema de las víctimas que muchas veces uno denuncia muchísimo tiempo después, es por esta cuestión de los comentarios de pero ¿por qué le dan mucha importancia? ¿Por qué importa tanto si la lucha es contra el gobierno? No, la lucha es contra el pensamiento mismo de la corrupción, de el hacer daño, del utilizar el cuerpo de la mujer como botín de guerra, cosas que son ideas de siglos pasados, pero hoy en día se siguen viviendo. Entonces, obviamente hay que generar una nueva imagen, pues, de revolución y de protesta y de espacios para, pues, seguir. Perdón, me acaloré. ¿Vas a decir algo, Sam? ¿No? Me parece muy chévere lo que compartes, porque digamos, las imágenes no están aisladas del contexto, como que estamos analizando las imágenes, estamos problematizando las imágenes, pero siempre en el marco de un contexto, que es el paro. Entonces, pienso mucho en esta idea de la gran revolución que hemos tratado tanto y que es una revolución masculina todavía, porque la mayoría de los hombres en la primera línea, la mayoría de las personas en la primera línea son hombres, y cuando son mujeres, digamos, las madres de la primera línea decían como ellas lo perdieron todo, entonces ahora van a arriesgar su vida porque su vida ya no vale nada porque perdieron sus hijos, ¿no? Entonces es pensar que una mujer ocupa el lugar que usualmente ocupa un hombre solo cuando ya perdió eso que llena su espacio de ser mujer, que sería ser madre. Entonces todavía siguen estando estos problemas que venimos hablando desde hace rato. Y me parece súper interesante y súper necesaria la reflexión que hace Sara sobre empezarnos a pensar otras rutas posibles de pensar revolución, de pensar futuro. Y de pensar la imagen. O sea, a la base de esto de pensar nuevos caminos posibles de realidad, nuevos caminos posibles de revolución, está la imagen, porque ya lo hemos dicho, con ella se construye mundo. Entonces, si empezamos a quitarnos ese velo que tenemos en la mirada referente a la violencia, de seguir reproduciéndola, de seguir narrando la historia de la forma en que siempre ha sido narrada, pues vamos a encontrar rutas. ¿Que hay una respuesta absoluta? No. Nosotras no tenemos la respuesta, como Sara lo dijo. De hecho, este espacio fue creado para pensarnos este tema con más personas. Han habido muchos diálogos súper interesantes en el marco del foro y esto lo agradezco mucho. Yo creo que si pues la gente con la que he hablado está viendo este live, pues les agradezco un montón. De eso se trata. O sea, nosotras estamos muy preocupadas por este tema y queremos pensar caminos posibles para la imagen, que a su vez es pensar caminos posibles para el futuro. Y un futuro que yo creo que tiene que ser una revolución feminista, como que se piense también la ecología, como que no podemos seguir explotando. No podemos seguir pensándonos economías sostenibles, ese pajazo mental de la sostenibilidad, cuando es como, bueno, vamos a destruir el Amazonas, pero de a poquitos. No tiene sentido, o sea, hay que pensarnos como ya no hay recursos, ya esto se está acabando, es una realidad material y hay que empezar a tomar partido. La imagen tiene mucha responsabilidad porque construye mundo, entonces desde ella también podemos modificarlo. Yo le apuesto a
a un arte crítico, a un arte que genere lazos entre personas, como, no sé, se me ocurre el colectivo Agroarte en Medellín, empezaba por M y me confundí, ¿no? En Medellín y que operó que aún está vigente en la Comuna 13, y ustedes saben que la Comuna 13 estaba atravesado por muchas violencias súper densas ustedes saben, de la guerrilla, de los paracos. Y el arte fue un puente, fue un camino para que los jóvenes que podían caer fácilmente en las drogas y en la delincuencia, pues encontraran su rinconcito en el mundo con el otro a través del arte. Entonces dedicaban su tiempo al graffiti, a la música. Entonces me parece que a la tierra, a la siembra. Entonces me parece que un camino en el arte por ahí es muy potente, como empezarnos a pensar la economía solidaria, las huertas urbanas, empezar a hacer parches para ir allá a sembrar, a hacer un banco de semillas, sí, a empezarnos a Ujú. pensar incluso la economía circular, o sea, todo está atravesado por eso y la imagen tiene mucha responsabilidad. Yo siento que otros espacios que son súper importantes son como esta nueva idea de resignificar lo que son los tejidos, porque pues también, o sea, sí son muchas veces son dados por grupos feministas, pero siento que esta resignificancia del tejido de sacar como la idea de una ama de casa bordando en su espacio privado a sacarlo a la calle para que todos se den cuenta lo significativo y que el tejido relata muchísimas realidades a pesar de ser como una simple pieza de tela, es como, estamos quitando esa idea de que el tejido ya no es una tela, sino el tejido conlleva un montón de realidades, conlleva un montón de pensamientos críticos también acerca de las realidades que está pasando. Y es que, pues, dentro de las comunidades indígenas, el tejido también es una actividad supremamente significativa, supremamente histórica, en la cual no podemos como obviar por lo sencillo, porque ni siquiera es sencillo, por lo sencillo que se puede ver. Es una nueva forma de relato. Ujú. Sí. Sí, no, pues nada, yo sí quería recoger como esas respuestas que ustedes están dando, porque de alguna forma como que lo estábamos respondiendo desde la segunda pregunta, ¿no? Y es, sí, o sea, sí se tienen que comenzar a cambiar estas imágenes que se están produciendo, pues precisamente por estas problemáticas que hemos mencionado, ¿no? Por un lado, como la naturalización de la violencia, la sangre, los descuartizamientos, el pensar solo desde el cuerpo masculino, y por el otro también por la romantización, ¿no? Entonces, por hacer que el otro que es una víctima se vuelva un héroe, o alguien que perdió un ojo, entonces le crece una flor en el ojo, como todas esas cosas son problemáticas. Y pues no está del todo bien y no responde tampoco como a esa idea de protesta de querer cambiar la realidad que tenemos ahorita en las manos, que yo siento que es como el sentir de muchas personas que no lo están haciendo solo en la calle, sino también en sus espacios de, sí, individuales, de clases, en la casa, solos también, como en estos ejercicios. Entonces, un poco quizás la conclusión del foro, porque quedan muchas preguntas también y muchas cosas que discutir, es, pues bueno, hemos hablado un poco como de dónde tenemos esos referentes de revolución, de protesta, que son europeos, atravesados como por esa mirada masculina, que cuando llegan a Latinoamérica se replica esa mirada masculina, esas estéticas, y se nota también en las imágenes que estamos haciendo ahorita en la protesta, ¿no? Entonces un poco es también ver cómo esas otras formas de producción y esas otras estéticas de otros grupos que no han sido lo cultural hegemónico, ¿no? Lo que mencionaba Sara, digamos, de las Uh -huh. comunidades indígenas, lo que han hecho Sara y Evelyn todo el tiempo del feminismo. Yo agregaría también mucho del colectivo y la comunidad LGBT, QI más, Sí, bastante. todas esas cosas, como toda esta interseccionalidad y esa, ahora sí que diversidad, como en la representación, es muy importante a la hora de volver a crear el mundo, ¿no? Y no porque se parta de cero, sino porque hay una conciencia de todas esas cosas que estamos replicando y que están también mal porque están reproduciendo violencias entre nosotros mismos. Y la idea es, pues, obviamente arrancar eso un poco de raíz, ¿no? O sea, sí, lo que decía Evelyn, Exacto. o sea, perdonarlo, pero no olvidarlo, casi. Eh, y nada, quería agregar como de lo que dijo Sara sobre los tejidos, me parece muy chévere porque acá lo pensamos en imágenes, ¿no?
pero todo el tiempo hemos estado hablando de otros espacios artísticos como la música, la literatura, que son espacios también muy válidos para acercarnos a la realidad, para cuestionarla y para cambiarla, que al final uno piensa como que el arte no tiene una función en el mundo, pero en parte sí lo representa y sí lo ayuda a transformarse, como dentro de las muchas cosas que puede tener el arte también, ¿no? Entonces, nada, sí, como pensar también todas esas otras estéticas. No sé ustedes de pronto, como que otras conclusiones, qué otros pensamientos tienen para que cerremos el foro. Pues en cuanto a la cuestión de la comunidad LGBTI, siempre que también es súper importante el plantearnos lo que están proponiendo las comunidades, porque hace poquito pues pasó la contramarcha y uno dice que, pero ¿por qué hay una contramarcha de acuerdo a la marcha del orgullo? Es que dicen como el orgullo y automáticamente piensas como el orgullo gay, pero es como, no, el orgullo no es simplemente el orgullo gay, el orgullo es orgullo trans, orgullo no binario, orgullo bisexual, orgullo pansexual y todas las divisiones y camas que existe dentro de la comunidad. Entonces, me parece súper potente todo lo que está pasando dentro de la comunidad, porque también ellos mismos están resignificando y están sacando a la luz muchas actitudes machistas y heterosis que hay dentro de la misma comunidad y se están replanteando lo que es la idea de cuerpo. La contramarcha, ahorita va a haber una marcha trans y una marcha no binaria por cuestiones de cómo se está pensando el cuerpo no binario, porque todo el tiempo hemos estado pensando como el cuerpo simplemente es hombre, mujer y hombre-mujer en cuestión de genitales. Y muy poco en cuestión de construcción social. Entonces me parece súper potente y muy válido, y siento que necesitamos prestarle muchísima atención a estas comunidades porque son personas que están viviendo nosotros y están como ni siquiera pidiendo, están demandando, es que pedir es como, por favor, tenme en cuenta. No, tenme en cuenta porque yo también soy un ser humano que existe en este mundo, que necesita respeto, que necesita sus derechos sean respetados. Entonces, todo lo que está sucediendo me parece súper potente, me parece positivo. Obviamente, pues hay cuestiones en donde se conflictúa mucho el visualizar los cuerpos, pero no siento que sea malo del todo, porque estamos avanzando, estamos tratando de generar nuevas realidades, cosas que muchas personas no quieren ver. Ahí también entra la cuestión de las prostitutas y toda esta cuestión de abolir o no la prostitución o abolir o no el género. Siento que esas discusiones, aunque solo se están dando en las comunidades, todos deberíamos plantearlas porque pues estamos en un mundo donde se conflictúa mucho y donde se está dando una explotación corpórea, no solamente dentro del ámbito de la prostitución, sino dentro del mismo capitalismo. Tú te estás explotando física y mentalmente para poder tener un techo donde vivir. Entonces, obviamente son cosas que uno a la primera dice como no se relaciona, pero si tú te pones a pensar a fondo, se relacionan muchísimo. Sí, yo creo que poder luchar contra yo quería agregar a lo que dijiste, Sara, cómo poder luchar contra esa alienación que nos tocó desde que nacimos. O sea, estamos desarraigados del sentido de nuestra existencia desde que fuimos traídos a este mundo. O sea, nuestro valor está determinado por cosas de consumo, qué tanto consumimos, qué tanto producimos, y ese sistema se retroalimenta. Nosotros servimos en tanto se produce, ¿no? Entonces, empezar a revalorar la vida, a revalorar pues todo, a poder apostarle al cuidado, a las políticas del cuidado. Me parece que llamar eso es súper importante, a el autoconocimiento, a ser muy crítico con la realidad. Y también como que quería hablar aquí, igual, como mencionaste, lo de los derechos de las comunidades, también reconocer a los animales y a los otros habitantes de la Tierra como comunidades pues del mundo, y que también tienen derechos, que también podríamos ahí echarle un ojito a eso, a ver si de pronto le bajamos un poco al consumo de carnes,
de pronto no, pues lo mejor sería volvernos veganos, que no es esto no se lo diría pues a un indígena o sí, o sea, hay comunidades particulares, hay la interseccionalidad, pero directamente a la gente que creo que nos ve, que de pronto están en lugares de privilegio, como ser críticos con nuestros hábitos de consumo, de pronto bajarle un poco a la carne o dejar de comer carne, porque pues eso también está deforestando el Amazonas y pues bueno, nos estamos muriendo. Y eso, o sea, me parece que hay muchas cosas súper potentes que todavía hay que revisar, hay muchos caminos. En cuanto a la imagen, me parece que una de las posibles estrategias que podríamos implementar son la de la opacidad, de que una imagen que es difícil de digerir, o sea que nosotros ya estamos acostumbrados a ver imágenes de violencia, entonces las digerimos súper rápido. Entonces aquellas que son difíciles de digerir pueden enunciar más. Esto lo cito del codirector de Pirotecnia, Jerónimo Arte Ortúa, que él también hizo un live hace un tiempo y dijo cosas brutales, tienen que verlo. De pronto les roto el link en Instagram. Las imágenes difíciles de digerir y también las imágenes desde el subtexto, que digamos está el texto, que es como la cosa, pero el subtexto es la forma de enunciar la cosa sin ser literal. Entonces a esto me llega una imagen muy potente, que es la de un partido que hubo en Barranquilla en la Copa América cuando estaba acá en Colombia, que hicieron un minuto de silencio en memoria a las víctimas pues, del paro y pues, las víctimas. Y entonces cuando estaban todos en silencio, ¡pah! Empezaron a sonar los bombazos fuera del campo, que eran del SMAT. Entonces ese acontecimiento que tantos estaban bregando por invisibilizar, por negar, aparecía, ¿sí? Desde el subtexto, o sea, otra forma en que aparece el hecho violento sin que se muestre tan literal, o sea, sin que se muestre el muerto, sino aparece de otra forma, incluso es más potente que ver el muerto. Entonces creo que eso Es que es lo que también se hay me que ocurre. pensarnos que la imagen, ajá, Ujú. siento que pensarnos la imagen no es solamente pensar en el formato cuadrado donde hay una clase de símbolos y ya, sino pensarnos imágenes, pensar en todo lo que nos genera una impresión en nuestras mentes. Lo que decía Evelyn es supremamente poderoso. Hay muchos artistas que no son tan conocidos por el mismo hecho de que la forma de proyección y la forma de enunciación es muy corta, y Colombia pues no tiene una educación artística que uno pueda decir como que es severa. Dentro de los mismos colegios la educación artística simplemente se asocia a A la una élite. sede manual y ya. Y sí, Ajá, y o una, a el la, arte no es ajá, y no es así, no es así, como uno piensa arte y es como, el monumento, la pintura, el baile, las canciones, ya, cuando arte simplemente es también, cuando arte es más simple, el arte es supremamente complejo, y creo que de eso es que deberíamos poder ver para poder realizar nuevas imágenes fuera del plano visual, imágenes sonoras, como imágenes sonoras en cuestión de instalaciones, proyecciones, sacar todo esto del cubículo blanco que muchas veces y muchos estudiantes hemos criticado, porque simplemente se aísla, o sea, se aísla por la idea de magnificar y mantener en una vitrina cerrada lo que es la idea de arte, cuando arte es interactuar con el otro, generar espacios, intervenir espacios, lo que está haciendo el distrito graffiti colombiano. O sea, se está tomando muchísimas calles, parques públicos, espacios que derrumbados para poder pintar y hacer que las mismas paredes y el mismo pavimento hable. Entonces me parece supremamente potente esas nuevas propuestas, y creo que hoy en día vamos a seguir dándole esas nuevas propuestas. O sea, hay muchísimas formas de hablar de arte, muchísimas, pero sí siento que es necesario poder establecer y poder como invadir esos espacios educativos para poder dejarlos ver mejor. Siento que eso también va de parte de lo que yo pienso que es la educación artística y lo que podría ser. Pues, yo quiero trabajar en el distrito por esa misma cuestión.
porque quiero, o sea, quiero invadir ese espacio y quiero generar dudas en las cabezas de niños chiquitos, en cuestión de que son personas que absorben y se cuestionan muchísimo lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿por qué no? Sí, como que el arte no es como esto de de las élites o solo, sí, en realidad el arte es el impulso creativo humano. O sea, eso que el primer humano, eso que sintió el primer humano que creó una herramienta, que curó un hueso roto, que empezó a entender que estaba relacionado con el mundo y empezó a dejar huella en las paredes de las cuevas, eso, pues ese impulso es el arte. Sí, como no es un cuadro bonito en la pared, no es eso. Es nuestro mismo impulso humano de crear y de problematizar y de habitar, de pensarse lo real. Entonces, pues, Ujú. hay que usarlo. Que- Eso que dices, sí, no sé, yo creo que está súper chévere como para cerrarlo, porque ustedes ya prácticamente dijeron todo. Eh, pero sí, yo pensaba también un poco cómo desde lo literario, como que se puede proponer, ¿no? Y pensaba también esto como la obviedad, la romantización, yo creo que también darle espacio como al silencio en lo literario o a la metáfora también, como para no hacerlo evidente, pero que se sepa que uno está hablando de esas cosas que es importante. Hay un poeta, Hugo Jamioy, es indígena también. Él hace un poema sobre la tierra y parece que hablará como solo de cosas naturales, de, ay, bueno, sí, los gusanos se comieron la tierra, los pájaros sacaron la tierra, pero pues es toda una metáfora de cómo se está también explotando el territorio y el territorio indígena, más específicamente. Entonces siento que esas son como maneras, ¿no? Ya todo lo que ya decía Sara y lo que decía Evelyn de estas estéticas diferentes y estos impulsos creativos, pero también digamos que no es solo como pensárselo desde ese impulso de creación, sino también como lo que hemos tratado de hacer en el foro, ¿no? Como esa reflexión de listo, si vamos a crear, entonces desde dónde, ser muy conscientes también de lo que queremos, o sea, no solo de lo que queremos comunicar, sino en esa producción que hacemos que estamos comunicando también. Eh, pues nada, yo creo que de pronto sería este como nuestro cierre, también agradecerles. Ah, bueno, dale, dale, Sara. Hablando de nuevos espacios de creación y socialización, quería invitarlos también. Este fin de semana hay un festival que se llama Festival Semilla Rebelde, que prácticamente son 2 días de exploración artística pura y dura. Porque no simplemente como la exploración gráfica, sino exploración de poesía, exploración de cineforo, lectura en micrófono abierto, taller de maquillaje, toda la cuestión de cerámicas. Y, o sea, como creo que es importante también hablar de educación fuera de la institución, en sentido de, pues, pongamos de mucha visualización este tipo de espacios porque son supremamente importantes para la creación humana. O sea, son Total. espacios donde muchísimos artistas nacieron y artistas no solamente del exterior, aquí, o sea, muchos, como los principales círculos en donde la gente salía era de los círculos alternativos. Entonces siento que esos espacios son importantísimos y más en esta época. Sí, Total, total. gracias por la Pues invitación. nada, pues, ajá, eso nos quedamos con la invitación de Sara. Ahorita si algo también te escribo como para compartirla en las redes del balcón y en las nuestras también. Y sí, también invitarlos mucho a que vean estos espacios que son también gratuitos. Ahorita el Banco de la República va a hacer un taller sobre estéticas de género, que más allá de que Uh-huh, ustedes uh-huh. hagan parte o no de la comunidad LGBT, son cosas interesantes también de abordar, ¿no? Como de la propia identidad. Y así hay un montón de cosas que también están pasando dentro de lo institucional y fuera del circuito institucional también, que son muy chéveres de acercarse porque también son aprendizajes, ¿no? Como de la realidad propia y de la que compartimos como nación también, escala hasta esos niveles. Entonces, pues nada, nos quedamos con esa invitación. Eh, Les agradecemos mucho por quedarse en el live, lo íbamos a hacer de una horita, pero pues bueno, la conversación dio para mucho más y eso está muy chévere. Y nada, creo que nos quedamos todavía con un tema pendiente, vamos a ver si lo publicamos en estos días también sobre el luto, que sería como la última publicación del foro, si no estoy mal. Invitarlos también a estar
pendientes de las redes del balcón, de Sara, de Evelyn, de Juan, en las mías también. Vamos a hacer como una producción, un fanzine, más o menos es lo que tenemos pensado, recogiendo como todo lo que ha pasado con el foro, sus preguntas, sus comentarios, todo. Pues para seguir proponiendo cosas también, que es lo que hablábamos, que es la idea de este foro y también como de pensarnos el mundo desde lo artístico. Entonces, pues nada, muchas gracias, los invitamos a que nos digan. Y ya, pues eso sería todo. Esperamos que también tengan un lindo día. Si quieren, despídanse ustedes también. Ah, Gracias a todos y todos. gracias. Muy calientito. Un Gracias abrazo y pico. por la compañía y todo. Cuídense mucho. Gracias por la invitación Vale, siempre bienvenidas. y gracias por vernos. Y tú.